¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, estamos de regreso con este ¿Y tú qué opinas? De día martes, conversando con Antonella Almonacid López. Eh, la primera parte de este programa conversábamos sobre la danza, el movimiento, su experiencia, cómo también ella se ha desarrollado, ha ido encontrando los espacios y caminos que la trajeron de regreso a Magallanes y con la preparación y con la consecución de un espacio propio, donde está gestionando también la enseñanza y la danza. ¿Cómo llegó el momento de la decisión de tener ese espacio para poder trabajar con niñas y jóvenes? Ese espacio nació desde una inquietud propia. Cuando yo volví a la región, estaba acostumbrada a un ritmo de vida, a tener una frecuencia de encuentros con el cuerpo, con la danza muy alta. Y cuando retorné, ya con fines de establecerme y volver a la región, la identidad, igual ahí bastante hace como el tirar. Ahí está donde quiere estar, donde se siente cómodo estando y donde uno se siente parte también. Y cuando volví fue un duro golpe, fue un golpe duro a la realidad de estar acostumbrada a estar con clases todos los días, 3-4 horas mínimo, y no encontrar espacios para mí, o muy pocos espacios que se adaptaran a las cosas que yo quería seguir descubriendo y explorando. Habían espacios competitivos, volví un poco por unos momentos también a la competición, no desde la misma forma ni esta mirada que lo hacía un poco más integral en Santiago, porque necesitaba moverme, no podía dejar de moverme. También exploré desde otra perspectiva la proyección folclórica en una agrupación. Hice varias cosas igual al retornar, pero algo hacía sentir en mí que faltaba algo. Y cuando no logré encontrarlo, tenía que crearlo. Fue simplemente así. Si no encontraba este espacio que pudiera entregarme varias cosas, que pudiera complementarse en el tiempo, que pudiera mezclar técnicas, experiencias, tendría que hacerlo y crearlo yo, abrir otros caminos también. También hay varios grupos y colectivos artísticos y escénicos hoy en día en la región y eso es muy bueno. Pero cuando yo creé esto partió desde una necesidad propia, no desde una perspectiva formativa o educativa. Y cuando empecé a ver que también la gente que bailaba, cuando yo bailaba acá, ya estaba desde otras miradas, desde otros puntos, desde otros lugares moviéndose, algunos no ya moviéndose, sino dirigiendo, entró la otra inquietud de la formación, de querer compartir esos conocimientos desde una experiencia propia también. Siempre yo, desde muy pequeña, cuando estuve involucrada en las diferentes disciplinas y en las diferentes danzas, siempre fue complejo buscar los espacios que se adaptaran, que también te permitieran participar de varios espacios, porque a veces los horarios no lo permitían, y un montón de cosas que en el día a día no se hacían prácticas. Y empezó este espacio desde un punto interno de inquietud de movimiento y terminó transformándose en un espacio que quería generar una experiencia artística. Con este propósito que te hablaba y hablábamos en el bloque anterior de que la educación artística no tiene este objetivo de crear bailarines. Ese no es su objetivo, no es su fin, sino es crear seres humanos más completos, más reflexivos, sensibles con su entorno.
Y en base a todas esas reflexiones y esos cambios que fueron generando en mí este cambio de lugar, de espacio, de ritmo, se creó en primera instancia un espacio que era sin nombre, algo ambiguo, abstracto, sin definición. Y empecé a hacer talleres en algunos colegios, talleres de manera particular grupales, con diferentes edades, etc. Hasta que sin querer queriendo, cuando ya se empezó a constituir más, esto partió del 2014, se empezó a armar y rearmar en relación también a la gente que iba entrando, ingresando, que tenía estas inquietudes. En el colectivo y en lo que yo veía, en los niños que iban entrando, sin querer queriendo, volvimos al área competitiva, pero desde otra mirada, por supuesto, desde estas inquietudes que yo tenía con el cuerpo, de que los niños sintieran que independiente de sus capacidades podían encontrarse con sus propios cuerpos desde el movimiento. Y se creó este espacio que partió de una manera técnica exploratoria, donde trabajamos bastantes técnicas, nunca los quise encasillar. Si bien teníamos un poco de trabajo de técnica académica, un poco de moderno y un poco de las herramientas propias de la competición, siempre también fue con los más pequeños mediante el juego y a través de la exploración. Porque eso es lo que siento que es lo que yo debiera generar, es donde desde donde yo me quiero mover, desde lo que yo quiero entregar. Y desde este movimiento y esta entrega de este conocimiento nace este espacio que informativamente hablando tiene esto mixto, esta mixtura, esta cosa multidisciplinaria, porque también mi formación fue así, de muchas cosas, de la carrera de actuación, de una carrera deportiva, de actividades deportivas, de actividades artísticas. Todo ha sido en mí cosas que han sido ahora y son parte de mí, que no podría olvidar, que no podría dejar de lado. Yo soy también relacionada al bienestar y a la salud y al deporte, estoy relacionada al teatro, estoy relacionada a la danza, no podría apartar una parte que ha sido parte de mí. Y así ha nacido este proyecto que a lo largo de los años ha ido modificándose también en el tiempo, porque uno tiene que ser, como docente o como persona a cargo, estar atento y dispuesto a eso, a generar los cambios desde el otro. Yo puedo proponer cosas, pero es el grupo o los estudiantes o la gente que participa quienes son los que van guiando también este camino y estas transformaciones. Y eso se ha ido generando de una manera muy bonita. Tuvimos desde un principio niñas que nunca habían estado relacionadas a la danza, nunca habían hecho algún taller. Muchas niñas también que venían con bastantes dudas al respecto de qué era realmente lo que íbamos a hacer en las clases, y otras niñas que de manera interior tenían reflexiones y dudas al respecto a cómo pararse frente a un escenario o cómo exponerse ellas en su cuerpo y en su expresión con estas disciplinas, con estas competencias. Y todas fueron teniendo una evolución muy bonita y que como docente y como persona a cargo llena el alma. Uno va creciendo con ellos y uno va aprendiendo siempre de ellos. Yo no estoy desde esta mirada de ¿cómo decirlo? De solo entregar, de solo decir, de solo pedir que ejecuten o limpiar el movimiento, limpiar la técnica, sino uno tiene que estar dispuesto a la reflexión y a los cambios como adulto a cargo, de ir guiando estos procesos, de ir escuchando cómo se van sintiendo la gente que está conmigo en este espacio, para que sea una actividad cómoda, donde ellos sientan que ese espacio es tan mío como de ellos. Y eso es súper importante, generar ese sentido de pertenencia con la actividad, con el espacio y con las conexiones grupales que se van generando.
ya no son las compañeras de danza, sino es la compañera y la amiga que de repente antes de una presentación me está apoyando, me está dando fuerza, la que de repente cuando yo no tengo algo me ayuda, la que cuando yo me siento poco contenida, el grupo me contiene, nos contenemos, y todas esas cosas se van dando porque son cosas que van entregando el espacio y el contexto con el que se va dando este espacio. Si bien podemos tener objetivos súper concretos como en el aspecto artístico, así como de apreciación al arte, sensibilidad, de expresión corporal, acercamiento a las artes escénicas, etc., también están los otros que son súper importantes, que son los socioemocionales, que es el autoconocimiento, el redescubrirse desde otra perspectiva, el trabajo colectivo, la conciencia del otro, esa conciencia que viene desde una escucha del otro, de reconocerlo como otro ser y de respetarlo con esas diferencias que se tienen. Y ha sido una evolución que estamos constantemente atentos y que esto puede seguir cambiando en el tiempo porque debemos estar abiertos a los cambios. Antonella, y bueno, parece, no creo en las coincidencias, pero justamente hace 2 capítulos atrás hablábamos del aprendizaje socioemocional en este espacio y mostrábamos que son cosas que a veces se pensaban que tenían que ser más de la casa, pero que tienen que ser transversales a todos los espacios. Y no quiero preguntarte sobre eso específicamente, pero ¿podrías darnos un ejemplo de cuáles eran estas cosas que tenías como previstas o que se iba a realizar con un grupo de jóvenes o de estudiantes y que por la misma escucha, la misma revisión, lo fuiste modificando para darnos un ejemplo concreto de eso? Sí. Nos pasó muchas veces situaciones complejas en el proceso de este espacio. Cosas muy íntimas de repente de cada persona o de cada familia. Y ahí uno se da cuenta que quizás el objetivo de uno no es entregar ciertas cosas, está como intrínseco, es inevitable hacerlo, porque uno está a cargo de un grupo de gente que está en otra etapa, en un descubrimiento, en un aprendizaje constante, y uno tiene que saber llevar estos caminos de una manera súper respetuosa, que estas diferencias que puedan tener cada uno, estos seres que son un mundo en sí mismo y en el colectivo, cómo yo voy guiando esto para que no sea algo que pudiera ser contrario a lo que necesitamos como objetivo concreto, como taller o como espacio. Teníamos varias situaciones de repente donde algún niño o niña tenía problemas con sentirse seguro en el espacio cuando estaba siendo visto por otras personas. Y eso quizás uno no lo busca, debiera. Yo trato de generar distintas instancias porque uno se va dando cuenta de las necesidades que tenemos y lo que necesitamos lograr. Y eso, por eso te decía, es súper importante estar como a la escucha de tu grupo. No todos los grupos son iguales. Puedo tener 3 talleres de niños de 4 a 6 años y no todos los grupos van a ser iguales y no todos pueden usar las mismas herramientas ni las mismas metodologías. Uno puede planificar, pero uno tiene que estar atento a qué cosas extras pudieran ocurrir en el proceso. Y como te decía, pasaba un proceso que había uno o varios niños en el proceso que tenían este conflicto con pararse en el escenario o ya estar expuestos a otros. Y ahí venía un refuerzo, por cierto, siempre positivo, de cómo hacía las cosas. Porque ahí no buscaba un objetivo competitivo, porque no estaba en la competencia. Mi objetivo era formativo en ese ser, que no se quedara con la idea de que era bueno o que era correcto, sino que hubiera un avance de su proceso personal
Creo que eso es más importante de entrar a la idea de juzgar qué es bueno y qué no es bueno, que ya eso es otro tema de reflexión. ¿Qué es lo que podría llamarse estéticamente bonito o correcto para hacer de manera artística o en una danza? Entonces hay un trabajo colectivo con la familia, con las compañeras, en donde se deben abordar bastantes herramientas y que quizás no competen a mi área porque yo no soy psicóloga, soy docente de una disciplina en específico, pero debemos manejar de diversas áreas como el proceso psicomotor, como te decía, etapas y varias información que uno quizás no toda la tiene disponible, pero a medida que te van surgiendo, o uno tiene la inquietud de querer aprender para poder estar más preparado para esas situaciones. Nosotros también en un tiempo cuando ya estuvimos constituidos de manera más formal, tuvimos un equipo que nos apoyaba. Tuvimos un equipo, tuvimos una nutricionista, una psicóloga que trabajaba con nosotras, una persona que era del área artística que veía maquillaje, peinado y todo eso relacionado a también a respetarse, a aprender a apreciar el cuerpo como uno era y reconocerse como individuo sin compararse, no desde la comparación. Y eso fue un trabajo grupal, porque uno tiene que generar también las redes y uno ser súper responsable de decir, yo como docente o persona a cargo, yo puedo llegar hasta aquí y después uno derivar. Pero siempre se van dando en los procesos de diferentes cosas momentos que uno se da cuenta que no puede ser mayor la importancia que uno le dé al objetivo si carece de cosas más importantes y esenciales. No puedo poner como prioridad solamente lograr un objetivo concreto, por ejemplo, en el lado competitivo, cuando competimos con el grupo, de lograr solo el primer lugar y lograrlo a toda costa. Eso no, para mí no es pedagógico. Podemos lograrlo, por supuesto, y si no lo logramos, también entra la otra reflexión. ¿Cómo yo preparo a este grupo para que también sepa enfrentar la derrota o el perder? ¿Qué significa realmente perder? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros niños o a los jóvenes o a todos? Porque es innato en nosotros quizás competir, y en muchas personas sí. lo es una necesidad. El querer aprender, el querer ganar, el querer ser reconocido por los otros, el querer ser avalado por los otros. Entonces está, como te decía, si bien no es un objetivo propio, ni algo que uno lo tiene preparado como lo comparte con las personas o con los adultos al momento de esta niña va a pertenecer a este taller, perfecto, pero ya está en nosotros. De hecho, nosotros tenemos un informativo que siempre compartimos con las familias sobre esto. Nosotros artísticamente trabajamos estas cosas, pero estas cosas para nosotros son igual de importantes porque están en una etapa de desarrollo y no podemos dejarlas de lado. Yo creo que todo va desde ahí, desde el desarrollo del ser. No puedo solo quitar esto que va en esta formación. ¿Y cómo es la recepción de la familia? Porque puede ser que a veces por tanta academia, por tanta competencia, especialmente no es una línea que trabajes, pero por ejemplo lo que se ve con los pom-poms, esas tremendas convenciones, como que todos quisieran ganar, como si ganar fuera el único objetivo. Y cuando se presenta esta otra mirada formativa, con procesos personales y no solo artístico y deportivo o competitivo, ¿cómo lo toman las familias que son parte del espacio? Yo creo que eso es algo que se comparte desde un principio. Yo creo que por eso mismo nuestro espacio nunca llega a ser tan masivo, porque yo, como gestora de este espacio, siempre les pido a las familias el estar presente. ¿Qué significa eso? Yo estoy en la clase, por decir algo,
3 veces a la semana con ella, 1 hora y media, pero no están en todo el día conmigo. Yo puedo tratar de reforzar muchos valores durante la clase para preparar a esto, a este objetivo final, pero tengo que reforzarlo con las familias. Y ahí hay una comunicación y hay un encuentro con las familias, donde nosotros nos encontramos. El año pasado fue, por supuesto, de manera virtual, Claro. donde se comparte nuestra mirada, donde ellos son libres de elegir, pero también está por mi parte el de entregar esta información que nosotros tenemos y lo que nuestro espacio es y lo que lo hace ser, que son estas cosas distintas, no solo con un puro fin, sino que esto es una cosa de las muchas más que estamos trabajando y que queremos hacer también con los niños. Es verdad que, como tú dices, competitivamente todos quieren ganar, por supuesto. Incluso yo, como encargada, como profesora, como docente, como entrenadora cuando es la competencia, por supuesto que sí. Y uno trata de prepararlas para que dentro de sus posibilidades, respetando sus tiempos, sus etapas motrices y las capacidades que tiene cada persona, de yo poder crear algo que sea armónico, que cumpla con las líneas técnicas, pero nunca olvidando que estoy con un grupo exclusivo, que nunca se va a repetir, que cambia en el tiempo, que dependen de cómo se lleven entre ellos para que puedan estar preparados para eso, de la convivencia que haya, y muchos factores que también son igual de importantes, porque como te decía al principio, y te dije cuando estábamos conversando, no muchas personas que hacen danza o bailan folclore o compiten, después siguen dedicándose a eso en su vida. Son muy pocos los que lo hacen de manera profesional o que siguen estudiando. No es el 90% de las personas que hacen danza en su vida porque les gusta o porque por los motivos que cada uno pueda tener. Entonces hay una responsabilidad sobre cómo lo hacemos para llegar a estos objetivos. Y el cómo debe ser más importante que solo el fin. Comparto totalmente lo que mencionas, Antonella, y se nos ha acabado el tiempo, pero es importante que podamos señalar cómo encontrarte, cómo acercarse al espacio, cómo difundir también ese lugar, por si están pensando para diversas edades acercarse a la expresión artística, a la expresión motriz. Antonella. Quiero compartir contigo algo que hace tiempo estaba gestionando. El año pasado lo hicimos de una forma muy breve, que era hacer talleres abiertos. El año pasado trabajamos con bastantes profesores porque la virtualidad lo permitía. Tuvimos docentes de Santiago, profesionales que estudiaron en una carrera formal, etc. Pero este año queríamos replicar algo similar. El año pasado quedamos con gusto a más. Fue tan poco que la gente no puede alcanzar a conocer el trabajo que estamos haciendo. Entonces voy a compartir para ti, para que todos lo puedan ver, estos afiches que van a ser un taller abierto para la comunidad, totalmente gratuito. Y comienza la otra semana. Van a ser 3 semanas donde estos diferentes grupos de edades van a tener un taller abierto para que ellos puedan reencontrarse con este movimiento en este contexto de encierro, de pandemia, y para que ellos puedan conocer también el trabajo que nosotros realizamos. Es muy importante que la gente conozca, y conocer significa probar. Y esto es una forma de nosotros poder entregar ese mecanismo para que ellos puedan probar y puedan ver si se sienten cómodos en el espacio, qué inquietudes les genera el movimiento en ellos. Y es un espacio totalmente inclusivo. La única diferencia que hacemos son con los grupos por edades, por etapas psicomotoras. Pero es un espacio inclusivo para gente que tiene experiencia y para gente que no tiene experiencia. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí mañana
vamos a hacer lanzamiento de toda la información. Solo tienen que inscribir a nuestro WhatsApp o a nuestro Facebook o a nuestro Instagram, Expresión Austral. Y ahí va a estar toda la información disponible y siempre nosotros con la disposición de poder recibir todas sus inquietudes. Así que bienvenidos a ver nuestro trabajo. También ahí hemos subido material, sobre todo con los más pequeños, de las creaciones que han ido haciendo, tanto en tiempos presenciales y en pandemia. Así que son todos bienvenidos a quizás generar esta inquietud de querer moverse, sea primera vez o no, y de encontrar una manera distinta de poder sobrellevar esta pandemia que hoy en día todavía nos acompaña. Bueno, mientras hemos hecho la entrevista, ha aparecido el nombre del espacio permanentemente para que usted lo busque, lo siga en redes sociales, pero por sobre todo no pierda la oportunidad de moverse a pesar de este confinamiento que estamos viviendo ya por tercera vez desde el inicio de la pandemia. Y con el último mensaje de cuidarnos para cuidar a los demás, quiero agradecerte, Antonella, por la posibilidad de conversar, de plantear estas reflexiones, pero por sobre todo de compartirlas con la comunidad que nos está escuchando a través de Polar Comunicaciones. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Siempre dispuesta, por supuesto, a generar estos espacios de reflexión. Así que cualquier inquietud, estamos abiertos para que la comunidad nos pueda contactar. Y a usted, amigo y amiga, si todo sale bien, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 3 de la tarde por Radio Polar. Que esté muy bien y nos volveremos a ver si así todo bien sale. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.